Cuando uno habla de aquellos animales o insectos que generan a veces hasta irracionalmente niveles de miedo muy altos en la población común, las serpientes siempre están por lo menos en el top 10. A lo largo de la historia, estos reptiles han significado oscuridad, traición, maldad y peligro, desde la religión católica con la serpiente que tienta a Eva, hasta pasando por las mitologías como la nórdica y su imagen de una serpiente gigante que destruirá parte del mundo como lo es Jormungandr, incluso siendo el símbolo de la casa más macabra en Hogwarts en los libros de Harry Potter. Pero es que al ver lo que estos animales son capaces de hacer con tamaños relativamente pequeños, se puede llegar a entender el temor que muchos le tienen. Curiosamente, este concepto que tenemos de serpientes no colosales, siendo la anaconda la única que posee cierto tamaño considerable, es algo relativamente nuevo, porque si nos vamos unos nada más 60 millones de años en el pasado, nos encontramos con un pariente lejano de la boa constrictor capaz de llegar a tener 15 metros y medio de largo y 1 de ancho, y con la fuerza suficiente para tragarse a una persona en un solo mordisco, y su nombre fue Titanoboa. Sabiendo esto, menos mal ya está extinta, ¿verdad? Pero ¿y si no fuera así? Yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Y si la Titanoboa no se hubiese extinto? Si este nombre no te suena tan popular como los de otros superanimales del pasado, como lo es el megalodón por ejemplo, animal del que ya tenemos un video en este canal, es porque el descubrimiento de sus fósiles es bastante reciente. En el 2009, luego de que mineros de la mina El Cerrejón en la Guajira colombiana encontraron fósiles gigantes en la tierra que estaban excavando, científicos panameños y estadounidenses viajaron al lugar para ver de qué se trataba. Cuando vieron los huesos y pudieron catalogarlos y compararlos, se dieron cuenta de que se trataba de una especie de serpiente jamás vista antes, y luego de conseguir 80 especímenes más en la zona y muchos estudios que fueron realizados, estos concluyeron de que esta era un antiguo familiar de las boas constrictor que vivió en el norte de Sudamérica y parte del centro hace más de 60 millones de años. La razón por la cual este descubrimiento tardó tanto en darse no es porque en Colombia no hubiesen buenos arqueólogos y paleontólogos, sino que debido al clima y la densidad de las selvas tropicales del sur y Centroamérica, el mantenimiento y preservación de fósiles siempre ha sido casi una imposibilidad. Por eso, el encontrar los restos de esta gran serpiente fue tan importante para la comunidad científica, ya que daba una ventana al pasado de una zona del mundo que siempre ha sido muy celosa con sus secretos biológicos. Pero, ¿por qué esta serpiente era tan grande? A pesar de que no estamos acostumbrados de ver serpientes de altas medidas en todo el mundo, incluso hoy en día en Sudamérica es la excepción. La anaconda verde y la propia boa constrictor son los reptiles más grandes del mundo en la actualidad en lo que a longitud se refiere, y esto se debe a que el clima caliente y húmedo de la zona se presta perfectamente para que los reptiles de sangre fría puedan crecer y comer como si no hubiese un mañana. Es por eso que en otras zonas del mundo como Norteamérica o Europa, aunque hay serpientes sumamente venenosas y peligrosas como por ejemplo la cascabel, estas dependen de su veneno para defenderse porque su tamaño es bastante pequeño. Sabiendo esto, ahora imaginemos cómo sería todo hace 60 millones de años, cuando había más oxígeno en la Tierra y la temperatura y humedad eran mucho más altas, en especial en Sudamérica. Es por eso que casi todos los animales de esa época eran gigantes, y aún así, incluso cuando habían cocodrilos el doble de grandes de lo que hoy en día hay, estos no eran más que presas para la poderosa Titanoboa. Pero, ¿por qué explicamos todo esto? Porque necesitamos tener en cuenta lo de anteriormente dicho para llegar a la siguiente conclusión. Es imposible que a día de hoy, o incluso hace 1000 años, 10.000 o 100.000 años, semejante animal pudiera sobrevivir. Simplemente no se puede. Y sí, amigos que ni vieron el video y ya comentaron que es imposible que ese animal exista hoy. Acá en el canal estamos 100% claros de su imposibilidad. Pero están en una página de YouTube que habla de todo tipo de cosas locas, desde la existencia de zombies radioactivos en la Guerra Fría, pasando por la posibilidad del Imperio Romano descubriendo América y hasta llegando a monstruos como Godzilla, Jormungandr y el propio King Kong. Así que digamos que por el bien del video y por algún milagro del dios Darwin y la evolución, por muy imposible que sea, las titanoboas no solo sobrevivieron a su extinción, sino que a día de hoy incluso mantuvieron su tamaño y viven junto a nosotros. ¿Cómo sería diferente la historia? Pues vamos a eso.
Primero lo primero, el lugar de residencia de estos monstruos. Como dijimos anteriormente, los únicos fósiles encontrados de este animal se han encontrado en el norte colombiano. Aún así, esto no significa que existe la posibilidad de que éstas hayan vivido en otras partes del mundo, pero considerando que a día de hoy serpientes como la anaconda y la boa constrictor solo pueden ser encontradas en las selvas del norte de Sudamérica y no en otras partes del mundo, nos atrevemos a decir que este sería el mismo caso para la titanoboa. Es más, capaz la propia boa constrictor no existiría hoy debido a la no extinción de la titano. Si vemos el mapa del mundo y el desarrollo de las sociedades y culturas antiguas más avanzadas, es justo decir que la existencia de la titanoboa en lo que hoy en día son las selvas panameñas, colombianas, venezolanas y brasileñas no afectaría mucho el desarrollo de la historia hasta el punto de la conquista europea del continente, ya que aunque sabemos que hubo varias sociedades indígenas importantes en estos territorios, la verdad es que ninguna era comparable con otras como los mayas, mexicas e incas, y aunque seguramente los incas, por ejemplo, si hubiese encontrado en algunas de sus selvas más lejanas del imperio o incluso al explorar y al ver semejante animal y la habrían considerado incluso como un dios, esta seguiría sin marcar mucha diferencia en sus vidas. Por eso el verdadero cambio de interacción importante que se vería en la historia a raíz de la presencia de las titanoboas vendría luego de que los españoles, portugueses y demás comenzaran a explorar las selvas sudamericanas y se encontraran con semejante monstruo por primera vez cara a cara. Al igual que sus primas, las boas constrictor y las anacondas, la titanoboa no poseía ningún tipo de veneno, todo su poder venía de la fuerza que le daba su gran cuerpo, por lo que su arma más letal sería la asfixia y el aplastar el cuerpo de sus víctimas, eso sin olvidar las filas de gigantes dientes afilados que habían en su boca. Por eso, cuando exploradores europeos se las consiguieron por primera vez y al intentar capturar o matar alguna, cosa que hacían con cualquier otro animal raro para ellos, perderían a varios hombres e incluso capaz ni lograrían capturarla. Al llegar de nuevo a Europa, la leyenda de serpientes gigantes que comían gente se volvería una que resonaría de Castilla a cualquier otro pueblo o ciudad del viejo continente. Así como fue con el caso del calamar gigante y el kraken, literatos y poetas de la zona comenzarían a escribir todo tipo de historias exageradas y fantasiosas sobre el gran reptil. Aún así, ningún imperio colonizador de Europa estaba muy empeñado en formar centros urbanos en las selvas. Los portugueses y españoles, por ejemplo, siempre prefirieron fundar sus ciudades, minas y haciendas o en las costas o en los llanos, siempre alejándose de las selvas, y en muchos casos ni se molestaban en explorar dichas selvas, dejándolas bajo control de sus habitantes, por lo que por muy mítica que pueda ser esta criatura, desde un punto macrohistórico y global no sería más que una anotación en los libros de biología. Cientos de exploradores, cazadores, biólogos y escritores viajarían a las selvas sudamericanas para poder ver a la bestia y con suerte cazar alguna. Y seguramente muchos hasta lo lograrían, pero la ventaja de la titanoboa para esa época es que realmente era imposible pasar mucho más de un mes en selvas como las del Amazonas para cualquiera que no fuese un nativo. E incluso los propios indígenas de allí vivirían lejos de las zonas más densas y donde frecuentaran más semejantes serpientes. Si vemos un mapa de la densidad poblacional de toda Latinoamérica, vemos que son justamente las selvas donde menos vive la gente. Incluso en los desiertos hay más población que en estas, y tiene sentido, antes era casi imposible vivir allí, por lo que así como leyendas marinas como el kraken marcaron un antes y un después en la navegación y la literatura, la existencia de la titanoboa no sería más que un fenómeno cultural, algo con lo que asustar niños y exploradores. En el caso de que su cacería deportiva no las terminara extinguiendo, ya que todo tipo de personas con poder vería matar a alguna como un símbolo de fuerza estúpida, no volveríamos a escuchar de la importancia de su existencia tal vez hasta el día de hoy, donde la deforestación de las selvas sudamericanas haría que éstas cada vez se quedaran con menos territorio que habitar, lo que las haría sentirse acorraladas y comenzar a atacar a todos los madereros y ganaderos que se aprovechen de la tala de árboles, lo que o podría significar o un freno a esta práctica, que sería lo ideal, o pues realísticamente hablando una guerra armada contra las titanoboas que de nuevo o las extinguiría o dejaría sus números muy reducidos, declarándolas así en peligro de extinción como a los demás miles de animales que en la mayoría de casos el humano ha sido el que los ha puesto activamente allí.
Y sí, así es mis amigos, aunque sé que muchos esperaban una épica historia de luchas y de cambios históricos, como por ejemplo la tuvimos en el video del Megalodón o de Jormungandr, la verdad es que por muy mítica que pueda sonar la Titanoboa, su reducido hábitat, su imposibilidad de vivir en zonas diferentes a las selvas sudamericanas y al estas no impactar mucho en el desarrollo histórico del ser humano, me hubiese sentido muy sensacionalista y hasta mentiroso diciéndoles cosas que he visto a otros canales afirmar sobre este tema, como de que los mayas, incas y aztecas hubiesen desaparecido porque se los comieron las culebras, o los españoles y portugueses jamás hubiesen atrevido a establecerse en el continente y toda Latinoamérica sería un reino gobernado por las Titanoboas, porque de nuevo amigos, nada de eso hubiese sido posible. Pero si el tema de estos grandes monstruos, tanto reales como ficticios, te llaman mucho la atención, les dejo nuestra lista de reproducción de grandes monstruos para que puedan echarle un buen vistazo y ver unas historias un poco tal vez más épicas, si se le puede decir así, como el caso del Jormungandr o del Megalodón o de grandes monstruos como Cthulhu y demás. Activamente quiero agradecer a todos nuestros Patreons, en especial a Sereno, por siempre estar pendientes y al tanto de lo que hacemos en el canal y apoyarnos económicamente para que sigamos mejorando la calidad de estos y también pues mantenernos como tal, ¿no? Recuerden que este realmente es gran parte de nuestro trabajo y de nuestro estilo de vida de toda la gente que pertenece al equipo del baúl. También quiero agradecer a todos ustedes por siempre estar ahí y ver todos los videos y comentar, porque también nos da muchísimo apoyo y porque también podemos ver e interactuar con ustedes de una mejor manera. También los invito a que nos sigan en nuestra página de Instagram @elbaúl_youtube para que puedan estar al tanto de todo lo que publicamos. Y sin nada más que agregar, yo fui Rafael Peraza para el baúl de los conocimientos inútiles y que tengan muy buen día.